Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Este es un tema que les van a evaluar en la prueba Saber 11. Recuerden que las tres competencias son el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Muchos historiadores consideran que los derechos humanos existen desde que existen los seres humanos en la Tierra. El Código de Hammurabi, en el siglo XVI a.C., protegía de manera especial a los más débiles e incluyó las recomendaciones del comandante de sus ejércitos, Abu Bakr as-Siddiq, cuando una de sus expediciones le señaló: recordad que Dios siempre tendrá puesta la mirada en vosotros, conducidos como hombres sin dar nunca la espalda, pero que la sangre de mujeres o niños no mancille vuestras victorias. La mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia, sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia. ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos en todos los instrumentos internacionales, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. ¿Cuáles son los términos para designar los derechos? 1. Son los derechos naturales. 2. Los derechos del hombre. 3. Los derechos subjetivos públicos. 4. Los derechos humanos. 5. Los derechos fundamentales. 6. Los derechos morales. 7. Las garantías individuales y sociales. En resumen, ¿qué son los derechos humanos? Son condiciones que tiene toda persona sin discriminación alguna, necesarias para desarrollarse plenamente y vivir en igualdad, libertad y dignidad con otros seres humanos. ¿Cuál ha sido la evolución de los derechos humanos? Hay 3 generaciones. La primera generación es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La segunda generación es cuando surgen. Recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Colombia tuvo una traducción que la hizo Antonio Nariño. La segunda generación surge desde finales del siglo XIX como producto de los conflictos sociales y específicamente de la lucha de los trabajadores. Y la tercera declaración es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948 por la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el desarrollo del sistema y la protección de los derechos humanos en la ONU? Hay una carta donde hay unas normas generales como bases para un desarrollo posterior. En el artículo 55, la Organización de las Naciones Unidas promoverá el respeto universal por los derechos humanos. En el artículo 56, implementará los objetivos del artículo 55 y el preámbulo de los artículos 1, 3, 13, 62, 68 y 72. Ellos son los que hablan del derecho a la vida, del derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad. En 1947 se creó una Comisión de Derechos Humanos y finalmente surge
la Carta de los Derechos Humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Después habrán unos pactos de derechos humanos en 1966, pero que solo entrarán en vigor en 1977. ¿Qué dice el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo número 1 dice que es el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Hoy ya se habla de una igualdad de género también, no importa la condición sexual. Se habla de una igualdad entre hombres y mujeres. Recuerden que después de la década del 60 surgieron unos movimientos como el movimiento feminista, el movimiento hippie, que lo que promulgaba era la paz, la igualdad y la libertad. ¿Qué puede garantizar una vida digna dentro de los derechos humanos? La confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos, el derecho a la prosperidad y sobre todo el derecho a la paz. Aquí tenemos un mapa de en dónde, en qué partes del mundo escasean los derechos humanos. Tenemos a Sudán, a Nigeria en el Congo, a Siria, a Irak, a Yemen, a Somalia, parte de la que era la antigua Unión Soviética, ahora se llama la Federación Rusa, Centroamérica, hablamos de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y tristemente el único país de Sudamérica en donde los derechos humanos no están certificados es en Colombia. En este momento también podríamos hablar de Venezuela por toda la tragedia humana que se está viviendo allá, por las dictaduras, ¿no? Recuerden que las dictaduras generalmente abusan y atentan contra los derechos humanos. ¿Cuáles son los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos? Hay unos protocolos que son para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Las declaraciones, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Carta de las Naciones Unidas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. ¿Cuál es la presencia de los grupos guerrilleros en Colombia? En rojo está el Ejército de Liberación Nacional y en amarillo están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este mapa fue vigente hasta hace 4 años antes de que se firmara el Tratado de Paz, pero en este momento sabemos que han surgido unas disidencias y que también se han ubicado dentro del plano nacional. Con el Ejército de Liberación Nacional hubo un intento de tratado de paz. ¿Qué es lo que hace difícil el tratado de paz con el ELN? Lo que hace difícil el tratado de paz con el Ejército de Liberación Nacional es su política del petróleo, porque vuelan oleoductos, eso que genera una crisis humanitaria y una crisis ambiental que es supremamente dolorosa y que ha llevado al país prácticamente también a la ruina. Aquí está el mapa político de Colombia. Cuando hablo del mapa político no hablo de las regiones naturales, sino de cómo está polarizado el país. Los rojos, el color rojo representa el Partido Liberal y el color azul representa el Partido Conservador. Recuerden que ese conflicto bipartidista se ha vivido desde el siglo XIX.
Pasó la guerra de los 1000 días, después vendrá el 9 de abril y hubo toda una polarización política. El índice de vulnerabilidad por presencia de la violencia en Colombia. Si ustedes observan el mapa, lo ven totalmente rojo, ¿cierto? La menor presencia de violencia está en el rojo clarito. La mayor presencia de violencia la encontramos en la región de los Llanos Orientales, en parte de la costa atlántica, en gran parte de la región andina, en buena parte de la Amazonía. Eso nos da un panorama de cuál es el mapa de la violencia en Colombia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en 1948. Lo primero que se presenta es, aquí vamos a ver como una línea de tiempo, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Aquí se les reconocieron los derechos civiles, específicamente a los negros. El Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 1979, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. En 1984, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanas y degradantes. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en 1990. Esta convención internacional y estos acuerdos en este momento están en tela de juicio con las políticas migratorias de Donald Trump en los Estados Unidos. En el 2006 se da la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas. ¿Por qué? Porque estaban excluidos. Recuerden que siempre había una sociedad excluyente contra las personas con necesidades educativas especiales. Y en el 2006 aparecerá la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzosa. Muchísimas gracias.